Imagina una iglesia vibrante, llena de fe, pero rodeada por un enredo de ideas filosóficas, tradiciones religiosas y supuestas revelaciones espirituales. Cada una de estas voces clamaba por atención, prometiendo una espiritualidad más profunda, un camino más elevado, una experiencia más completa con Dios. En medio de este escenario, los creyentes de Colosas enfrentaban un dilema inquietante: ¿cómo distinguir la verdad entre tantas verdades? ¿Cómo permanecer firmes en la fe que habían recibido sin caer en las trampas bien camufladas del error? ¿Qué hacer cuando el error se disfraza de piedad? Cuando la herejía habla con voz suave y apariencia de sabiduría. Pablo, incluso a la distancia, discernió que este no era solo un debate teológico, era un campo de batalla espiritual, donde estaba en juego la propia suficiencia de Cristo y la integridad del Evangelio. Antes de seguir hacia el mensaje de Pablo, déjame decirte algo. Este canal es un espacio donde la Biblia cobra vida con profundidad, contexto y claridad, exactamente de la manera que quien ama las Escrituras merece. Si este tipo de contenido fortalece tu fe y te ayuda a ver la palabra con nuevos ojos, aprovecha y suscríbete ahora para caminar siempre por aquí con nosotros. Cada nuevo estudio ampliará aún más tu comprensión de la verdad que transforma. Colosos era una ciudad relativamente pequeña en la región de Frigia, situada en el corazón de lo que hoy es Turquía. A pesar de su porte modesto, su ubicación estratégica entre rutas comerciales importantes convertía el lugar en un punto de encuentro entre diferentes culturas, religiones y filosofías. Este caldero cultural, que podría haber sido una bendición, terminó convirtiéndose en un terreno inestable para el desarrollo de la fe cristiana. En la época en que Pablo escribió a los colosenses, la ciudad estaba repleta de ideas en competencia, desde elementos del judaísmo legalista hasta influencias del misticismo oriental y de la filosofía griega. Lo que debía ser un espacio de aprendizaje y crecimiento espiritual se convirtió en un campo minado para quienes buscaban la verdad. Ante este escenario, la comunidad cristiana local enfrentaba el desafío de discernir entre el evangelio genuino y las doctrinas adulteradas que circulaban libremente. La confusión no venía solo de fuera, sino que se infiltraba en el seno de la propia iglesia. Es importante darse cuenta de que las herejías que amenazaban a los colosenses no se presentaban de manera claramente hostil. Por el contrario, muchas de ellas venían disfrazadas de sabiduría superior, espiritualidad profunda y apariencia de piedad. Esta sutileza hacía que la lucha espiritual fuera aún más compleja y requería vigilancia, firmeza en la fe y un entendimiento claro de la obra de Cristo. Al escribir su carta, Pablo demostró un profundo conocimiento de la realidad espiritual de Colosos, aunque nunca había visitado la ciudad. Sabía que donde hay mezcla doctrinaria, también hay confusión de identidad. El apóstol percibió que, si el evangelio no se reafirmaba firmemente, la iglesia local corría el riesgo de desviarse de la suficiencia de Cristo y caer en prácticas que parecían espirituales, pero que negaban la esencia de la cruz. Lo que estaba en juego no era solo un debate teológico, sino la propia salud espiritual de los fieles. Muchos de los creyentes colosenses eran nuevos en la fe y por lo tanto más vulnerables a ideas que prometían más de lo que habían recibido. Este más era en realidad un desprecio por la obra completa de Cristo. Cuando el evangelio se presenta como algo que necesita ser complementado por rituales, reglas humanas o experiencias místicas, se distorsiona y debilita. Pablo entendió que era necesario restaurar el fundamento inquebrantable de la verdad y recordar a aquella comunidad que, en Cristo, ya se les había concedido todo lo que necesitaban para vivir con plenitud espiritual.
La ciudad de Colosos, por lo tanto, simboliza cualquier lugar donde la fe genuina es puesta a prueba por voces que prometen respuestas alternativas. Es un retrato del conflicto constante entre la verdad revelada por Dios y las construcciones humanas que intentan sustituirla. Y fue en este contexto que Pablo inició una de las cartas teológicas más densas del Nuevo Testamento, mostrando que la claridad doctrinal es un pilar indispensable para la salud espiritual de cualquier iglesia. Las herejías que amenazaban a los colosenses no surgieron de forma abrupta. Eran el resultado de un proceso de infiltración sutil que combinaba elementos religiosos, filosóficos y culturales en una red compleja. Parte de este sincretismo involucraba tradiciones judías legalistas que exigían la observancia rigurosa de leyes ceremoniales, como restricciones alimentarias y celebraciones de fechas específicas. Además, había rasgos claros del misticismo oriental y de creencias gnósticas en formación que defendían la existencia de niveles ocultos de conocimiento espiritual y presentaban a Cristo como uno entre muchos intermediarios celestiales. En medio de esta confusión, el verdadero evangelio corría el riesgo de ser diluido. El trasfondo espiritual del conflicto involucraba más que ideas divergentes. Había una batalla por la centralidad y supremacía de Cristo. La carta de Pablo revela que él veía estas herejías como estrategias espirituales del enemigo para desviar a los creyentes de la simplicidad de la fe. En su visión, esto no era solo un debate teórico, sino una guerra invisible, donde fuerzas espirituales malignas intentaban subvertir la verdad. Esto queda evidente cuando el apóstol afirma que Cristo triunfó sobre principados y potestades, despojándolos públicamente, como se describe en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Él estaba dejando claro que la victoria de Jesús en la cruz anulaba cualquier poder espiritual que intentara levantarse como autoridad paralela. Estas doctrinas no solo intentaban disminuir la centralidad de Cristo, sino que también creaban una espiritualidad elitista. Solo aquellos que seguían ciertos rituales, negaban placeres físicos o buscaban experiencias místicas profundas eran considerados verdaderamente espirituales. Esto generaba división dentro de la comunidad y un sentido de insuficiencia entre los creyentes que no encajaban en este modelo distorsionado. Pablo combatió esta idea afirmando que la verdadera plenitud habita en Cristo y que los fieles, por estar en Él, ya son completos. Él estaba rescatando la seguridad espiritual de los colosenses al reposicionar a Cristo en el centro de todas las cosas. El conflicto, por lo tanto, no era solo doctrinario, era existencial, era sobre identidad, seguridad y comunión con Dios. Las herejías atacaban las bases de la fe, minaban la confianza en la gracia y creaban un falso camino de perfeccionamiento espiritual basado en el esfuerzo humano. Pablo no podía permitir que esto se propagara sin resistencia. Por eso, su carta es al mismo tiempo una defensa teológica y un aliento pastoral. Él escribe con urgencia pero también con ternura, como alguien que comprende el peso de la lucha espiritual enfrentada por los colosenses. Al estudiar este pasaje de la Escritura, nos damos cuenta de que muchas de las distorsiones combatidas por Pablo siguen vivas en nuestro tiempo, solo que con ropajes diferentes. El llamado a revelaciones exclusivas, prácticas religiosas legalistas o promesas de acceso a un nivel espiritual superior todavía son muy comunes. Esto convierte la carta a los colosenses en un verdadero manual de discernimiento para todos los que desean permanecer firmes en la verdad. Pablo nunca estuvo físicamente en Colosas, pero su voz resonó poderosamente entre los fieles de esa ciudad. Su apostolado, reconocido por revelación directa de Cristo,
le confería autoridad espiritual para enseñar, corregir y edificar iglesias, incluso a la distancia. Esta autoridad no se basaba en una posición institucional, sino en la comisión divina recibida en el camino a Damasco. Al escribir a los colosenses, no hablaba como un mero consejero, sino como un representante del propio Cristo, guiado por el Espíritu Santo. Esto queda claro desde la introducción de la carta, cuando se identifica como apóstol por voluntad de Dios, una afirmación que trae consigo tanto responsabilidad como legitimidad. A pesar de estar lejos físicamente, Pablo estaba plenamente comprometido con la realidad espiritual de esa comunidad. Él menciona que luchaba por ellos en oración, como se registra en Colosenses capítulo 2, versículo 1. Esa lucha no era solo una figura retórica, sino que expresaba el profundo compromiso de un líder que intercedía fervorosamente por el avance de la verdad en medio de la oposición espiritual. Su ausencia no limitaba su actuación, ya que comprendía que la lucha espiritual trasciende barreras geográficas. La oración, la palabra escrita y el poder del Espíritu eran sus herramientas para fortalecer la fe de los hermanos colosenses. La carta a los colosenses revela no solo la autoridad de Pablo, sino también su sensibilidad pastoral. No escribe de manera fría o burocrática, sino con el corazón lleno de celo y amor. Sus palabras animan, confrontan y restauran, siempre apuntando a Cristo como la única fuente de estabilidad y verdad. Este equilibrio entre firmeza apostólica y compasión pastoral hace que su enfoque sea singular. No solo refuta errores, edifica los corazones heridos por la duda y la confusión doctrinal. Esto demuestra que la verdadera autoridad espiritual se ejerce con responsabilidad y cuidado. Además, Pablo presenta argumentos con precisión teológica, combatiendo error por error, sin jamás ceder al espíritu de división. No promueve un enfrentamiento destructivo, sino un enfrentamiento redentor. Al corregir, no aleja, acerca. Al disciplinar, no acusa, aclara. Su autoridad no está al servicio del ego, sino de la edificación de la Iglesia. Esto es especialmente relevante hoy, cuando tantos líderes confunden autoridad con dominación y confrontación con intolerancia. En Pablo vemos un modelo de liderazgo que confronta el error sin perder el amor. Su actuación en Colosas nos enseña que no es necesario estar presente físicamente para causar un impacto espiritual. Cuando es guiado por Dios, un líder puede actuar con autoridad incluso desde lejos, si está anclado en la verdad, comprometido con la oración y movido por el amor. Esta es una lección para todos los que ejercen influencia espiritual. La verdadera autoridad nace de la obediencia a Cristo y se manifiesta en el servicio a los demás. En el corazón de la carta a los colosenses está la presentación de la supremacía de Cristo como el antídoto definitivo contra todas las herejías. Pablo sabía que en un ambiente plagado de filosofías humanas y prácticas religiosas confusas, la Iglesia solo permanecería firme si estaba cimentada en la identidad y en la obra de Jesús. Por ello, eleva a Cristo a una posición incuestionable, por encima de toda creación, de todo poder, de cualquier tradición. Afirma que Cristo es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación, como se registra en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Con estas palabras, establece un contraste directo con cualquier enseñanza que intentara disminuir o relativizar la divinidad de Jesús. Pablo no se limitó a declarar que Cristo es central. Explicó por qué. El apóstol reveló que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y que en Él todo subsiste. Esta visión cósmica de la autoridad de Cristo desmontaba cualquier pretensión gnóstica o filosófica que buscara un intermediario entre Dios y los hombres.
Cristo no es uno entre muchos, sino el único a través del cual todo fue creado y redimido. Al enfatizar que toda plenitud habita corporalmente en Jesús, Pablo eliminaba cualquier espacio para doctrinas que intentaran fragmentar la divinidad o insertar otros mediadores en la experiencia espiritual de los fieles. La carta también destaca la reconciliación efectuada por Cristo en la cruz, que restauró la comunión entre Dios y la humanidad. Esta reconciliación no fue parcial ni simbólica. Fue plena y definitiva. Eso significaba que ninguna práctica adicional, ningún ritual y ninguna ascética podían complementar la salvación ofrecida por Él. La cruz no dejó vacíos. Esta claridad era esencial para liberar a los colosenses de la ansiedad espiritual generada por las herejías que afirmaban que el Evangelio necesitaba añadidos. Pablo, al reafirmar la obra consumada de Cristo, recuperaba la confianza de la Iglesia y eliminaba el peso de la autojustificación. El llamado de Pablo a la centralidad de Cristo también tenía implicaciones prácticas. Si Cristo es la cabeza del cuerpo, como él afirma, entonces toda la vida cristiana, doctrina, ética, adoración y comunión, debe fluir de él y hacia él. Esto desafiaba directamente las estructuras religiosas que intentaban poner el foco en reglas humanas o en experiencias subjetivas. Pablo estaba enseñando que cuando Cristo ocupa el lugar central, todo se alinea, la comprensión se aclara, el corazón se fortalece y la fe echa raíces profundas. No solo estaba combatiendo ideas, estaba restaurando la visión espiritual correcta. En los días actuales, esta verdad continúa siendo el eje de la fe cristiana. Siempre que Cristo deja de ocupar el centro, se abre espacio para distorsiones que, aunque parezcan espirituales, generan confusión, orgullo y alejamiento de Dios. La insistencia de Pablo en exaltar la supremacía de Jesús es un llamado a volver al fundamento original de la fe. No hay otro nombre, ni otra estructura, ni otra experiencia que sostenga la vida cristiana. Todo comienza, continúa y termina en Cristo. En una sociedad como la de Colosos, impregnada por filosofías sofisticadas y tradiciones religiosas diversas, el apóstol Pablo necesitaba distinguir con firmeza la diferencia entre sabiduría humana y revelación divina. Esta distinción es vital, pues muchos de las enseñanzas heréticas venían embalados con el verniz del intelecto y de la lógica persuasiva. Ellos parecían sabios, pero estaban vacíos de verdad espiritual. Pablo advirtió que estas doctrinas tienen, en verdad, alguna apariencia de sabiduría, como está escrito en Colosenses capítulo 2, versículo 23, pero no pasan de enseñanzas humanas que nada aprovechan contra los impulsos de la carne. Su apelación era para que los colosenses tuvieran discernimiento, reconociendo que ni todo lo que suena elevado es inspirado por Dios. El discernimiento espiritual no es una habilidad intelectual, sino una sensibilidad cultivada por la comunión con el Espíritu y por el enraizamiento en las Escrituras. Pablo sabía que muchos podrían ser llevados por palabras persuasivas y por un razonamiento aparentemente sólido, pero fallido en esencia. El Evangelio, aunque profundo, no se apoya en retórica vacía, sino en la verdad revelada. La sabiduría del alto, conforme descrita también en otras cartas del apóstol, es pura, pacífica, moderada y llena de buenos frutos. Esa sabiduría contrasta directamente con la astucia de aquellos que tuercen las Escrituras para sus propios intereses. El peligro de la sabiduría humana es que ella se alimenta del orgullo. Cuando una doctrina exige un tipo de conocimiento exclusivo para los más espirituales, ella crea castas dentro de la fe, desvirtúa el carácter inclusivo del Evangelio y alimenta la vanidad. Pablo combate esta tendencia revelando que todo el tesoro de la sabiduría está oculto en Cristo.
como él mismo escribe en Colosenses capítulo 2, versículo 3. No hay atajos, no hay conocimiento reservado a pocos. Todo lo que el creyente necesita para crecer en entendimiento está accesible en Cristo, por la fe. La orientación de Pablo en este punto es extremadamente relevante para la iglesia contemporánea. Nunca hubo tanta información disponible, tantos discursos atractivos y tantas revelaciones siendo divulgadas. Sin embargo, sin el filtro del espíritu y el cribo de la palabra, muchos acaban confundiendo contenido profundo con verdad espiritual. La Iglesia necesita redescubrir el valor del discernimiento como herramienta de protección y dirección. Esto no significa desvalorizar el intelecto, sino someterlo a la autoridad de la revelación divina. Por eso, el apóstol no solo refutó los falsos enseñanzas, sino equipó a los colosenses con una perspectiva segura. La sabiduría verdadera no es construida del hombre para Dios, sino revelada de Dios para el hombre. Ella desciende, no sube, ella ilumina, no confunde, y su propósito final es exaltar a Cristo y edificar la iglesia. Con esa lente, el pueblo de Dios puede caminar con firmeza, incluso en medio de voces seductoras y caminos engañosos. Entre las amenazas más insidiosas enfrentadas por la iglesia de Colosos estaba el sincretismo religioso, la mezcla de doctrinas cristianas con elementos de otras religiones y filosofías. Este fenómeno no se presentaba de forma escandalosa, sino por medio de pequeñas inserciones que parecían inofensivas o incluso enriquecedoras a la fe. El sincretismo se disfrazaba de completud espiritual, ofreciendo una espiritualidad más robusta, que incluía prácticas judaicas, elementos ascéticos y experiencias místicas. Pablo, al percibir este movimiento, alertó que tales enseñanzas tenían apariencia de piedad, pero no poseían valor real para contener los impulsos de la carne, conforme a Colosenses capítulo 2, versículo 23. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. El gran peligro del sincretismo es su sutileza. Él no niega frontalmente el Evangelio, sino que lo debilita por medio de la adición. La fe pura en Cristo es vista como insuficiente y se empieza a exigir más rituales, más reglas, más experiencias. Lo que comienza como un complemento, rápidamente se transforma en dependencia de prácticas que ofuscan la suficiencia de la cruz. El Evangelio deja de ser el centro y se convierte en solo una parte de un sistema mayor, moldeado por gustos, tradiciones y modismos espirituales. Esta distorsión compromete la esencia de la fe y desplaza el enfoque de la gracia hacia el esfuerzo humano. Además, el sincretismo crea un evangelio confuso. El fiel ya no sabe más en qué creer con seguridad. Un día está atrapado en la observancia de festividades religiosas, al otro es incentivado a buscar revelaciones en experiencias subjetivas. El resultado es una espiritualidad inestable, basada en sensaciones y exigencias humanas, no en la certeza de la obra redentora de Cristo. Pablo vio este riesgo y por eso combatió con vehemencia cualquier enseñanza que intentara mezclar la verdad con prácticas extrañas a la fe cristiana. Él entendía que la mezcla, incluso con buenas intenciones, resulta en engaño.
El escenario actual de la Iglesia no está exento de este riesgo. La facilidad de acceso a contenidos religiosos de todo tipo, sumada a la tendencia de buscar novedades espirituales, ha hecho que muchos creyentes sean vulnerables a las mismas trampas enfrentadas por los colosenses. El sincretismo moderno puede venir a través de técnicas de autoconocimiento disfrazadas de discipulado o de prácticas espiritualizadas que no encuentran respaldo en las Escrituras. La advertencia de Pablo aún resuena: no se dejen esclavizar por filosofías y vanas sutilezas. Para permanecer libres, la Iglesia necesita reconocer que Cristo es suficiente. No hay necesidad de buscar otros caminos, otros ritos o otros medios de acercarse a Dios. La gracia que nos salvó es la misma que nos sostiene. Cualquier enseñanza que necesite añadir algo a la cruz está, en verdad, restando su eficacia. Pablo expuso con claridad que la fe cristiana no se mezcla con otras fuentes. Ella es una fuente en sí misma, pura, viva y poderosa. Entre los desvíos más sutiles enfrentados por los colosenses estaba la práctica de una espiritualidad marcada por falsa humildad y veneración de seres celestiales. Estas expresiones externas de piedad a primera vista parecían sinceras y hasta incluso admiradas por los menos experimentados en la fe. Sin embargo, Pablo identificó en ellas un problema grave: el intento de alcanzar el favor divino mediante prácticas que desviaban la atención de la suficiencia de Cristo. Él denuncia tales actitudes como vanidad espiritual, afirmando que se trata de culto de apariencia y entrometimiento en cosas que no vio, conforme está escrito en Colosenses capítulo 2, versículo 18. Esta pseudoespiritualidad no edificaba, ella esclavizaba. La falsa humildad es traicionera porque se viste de renuncia pero esconde orgullo. Al buscar un tipo de devoción que finge rebajarse, pero que en realidad busca destacarse como más espiritual, el individuo acaba alejándose de la esencia del Evangelio. Pablo combate esta distorsión mostrando que la verdadera humildad nace de la dependencia de Cristo, no de la exhibición de prácticas místicas o de una postura exterior de inferioridad. La espiritualidad cristiana genuina es discreta, enraizada en el corazón y orientada al servicio, no a la autopromoción velada bajo el manto de la piedad. Otro punto crítico abordado por Pablo fue el culto a los ángeles, una práctica que, en aquella época, era influenciada por creencias populares y corrientes religiosas que veían a los ángeles como mediadores indispensables entre Dios y los hombres. Esta veneración desviaba los ojos del único mediador verdadero, Cristo, y creaba un sistema espiritual paralelo que no poseía respaldo en la revelación divina. Pablo fue categórico al decir que quien se entregaba a este tipo de práctica se alejaba de la cabeza, que es Cristo. Al perder esta conexión, la fe dejaba de nutrirse de la fuente y se convertía en una estructura hueca, sostenida por ilusiones religiosas. Hoy, esta advertencia sigue siendo actual. Aunque el culto explícito a ángeles sea menos común en algunos contextos, todavía hay muchos que depositan su fe en mediadores humanos, símbolos espirituales o experiencias extrabíblicas. La necesidad de sentirse especial o de vivir una espiritualidad diferenciada sigue llevando a muchos a buscar manifestaciones que en el fondo solo alimentan la vanidad disfrazada. Pablo nos recuerda que la verdadera seguridad espiritual está en permanecer ligados a la cabeza y que todo intento de superar este vínculo resulta en engaño. Por lo tanto, al lidiar con estas distorsiones, Pablo no solo denuncia el error, sino que reposiciona a los creyentes en la centralidad de Cristo y en la simplicidad de la fe. El apóstol deja claro que el Evangelio no necesita adornos ni de accesos especiales mediante seres celestiales. La cruz de Cristo ya abrió el camino y la verdadera espiritualidad nace de la permanencia en Él.
Esta enseñanza libera la fe de pesadas innecesarias y conduce al cristiano a la madurez. En la carta a los Colosenses, Pablo expone un contraste crucial. Mientras las tradiciones humanas se desvanecen con el tiempo, la plenitud de Cristo es permanente, completa y suficiente para todas las necesidades espirituales del hombre. Muchos de las enseñanzas que circulaban en Colosas estaban fundamentadas en tradiciones pasadas de generación en generación, pero desprovistas de la vida y del poder de Dios. Pablo confronta estas tradiciones afirmando que son rudimentos del mundo, como leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 8, y advierte a los creyentes a no ser llevados por ellas. La razón es simple. Tales enseñanzas no conducen a la vida en Cristo, sino al aprisionamiento de la conciencia. Las tradiciones humanas, aunque a veces bien intencionadas, se vuelven peligrosas cuando asumen autoridad sobre la fe. Imponen normas, rituales y comportamientos que no necesariamente reflejan la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Pablo sabía que, una vez que estas tradiciones se infiltraban en el corazón de la iglesia, robaban la libertad que hay en el Evangelio y reemplazaban la obediencia a Cristo por una obediencia al sistema. El problema no está en seguir costumbres culturales en sí, sino en ponerlas como requisito para la comunión con Dios o como medida de espiritualidad. La respuesta de Pablo es directa. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y en Él los creyentes están completos. No hay brecha, no hay carencia, no hay vacío a ser llenado por tradiciones humanas. Esta afirmación, registrada en Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, es una de las declaraciones teológicas más poderosas del Nuevo Testamento. Pone fin a cualquier intento de perfeccionar el Evangelio por medios externos. Quien está en Cristo ya ha sido aceptado, ya ha sido transformado y vive bajo una nueva realidad espiritual. Además, Pablo muestra que muchas de estas tradiciones no solo son inútiles, sino también contraproducentes. Alimentan el orgullo religioso, crean barreras entre los creyentes y oscurecen la simplicidad de la gracia. En lugar de promover comunión, generan competencia espiritual. En lugar de formar discípulos de Jesús, forman seguidores de costumbres. Por eso, el llamado de Pablo es que los colosenses permanezcan enraizados en Cristo y edificados en Él, no en estructuras vacías de significado eterno. Esta enseñanza nos desafía a reflexionar sobre qué, de verdad, sostiene nuestra fe. ¿Estamos alimentándonos de la plenitud de Cristo o nos estamos aferrando a prácticas que solo parecen espirituales? La carta a los Colosenses nos invita a una espiritualidad profunda, libre y fundamentada exclusivamente en Jesús. Cuando Él es suficiente, todo lo demás encuentra su lugar. Pero cuando intentamos suplir lo que ya ha sido completado por Él, acabamos alejándonos de la fuente de la vida. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork. Then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler and pirates are pillaging the office copier and... Then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. En el corazón de la carta a los Colosenses, Pablo hace una de las declaraciones más contundentes sobre la victoria espiritual de Cristo.
Él afirma que por medio de la cruz, Jesús despojaron a los principados y potestades y los expuso públicamente al desprecio, triunfando sobre ellos. Conforme Colosenses capítulo 2, versículo 15. Esta no es solo un lenguaje simbólico, es una descripción clara de un triunfo espiritual definitivo. Mientras el mundo veía la cruz como un fracaso, Pablo la revela como el escenario del mayor acto de soberanía divina sobre las fuerzas malignas. El combate espiritual allí llegó a su clímax, y el resultado fue la completa derrota del enemigo. Esta victoria tiene implicaciones prácticas para la vida del cristiano. Al desarmar a los principados y potestades, Cristo deshizo la autoridad que estas entidades ejercían sobre la humanidad. Esto incluye no solo la acusación legal del pecado, sino también el dominio psicológico, espiritual y social que el reino de las tinieblas imponía sobre los hombres. Ahora, los que están en Cristo no viven más bajo el miedo, la opresión o la condenación. Ellos están libres para vivir una nueva vida, no basada en la culpa, sino en la gracia que fluye de la cruz. Pablo quiere que los colosenses entiendan que la cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino de victoria. Él escribe a una iglesia amenazada por doctrinas que exaltaban poderes espirituales secundarios y exigían reverencia a entidades celestiales. Al afirmar que Cristo expuso estas fuerzas al desprecio, el apóstol elimina cualquier argumento que sostenga la necesidad de mediadores o temores espirituales. La sangre de Jesús no solo perdona, sino que también establece una nueva autoridad sobre todo el cosmos. El trono del Cordero está por encima de todo nombre, poder y dominio. Esta visión transforma la manera en que enfrentamos las batallas espirituales. La victoria de la cruz no nos exime de luchas, pero redefine nuestra posición en esas luchas. No combatimos desde el punto de vista de la derrota, sino de la victoria conquistada. Estamos sentados con Cristo en las regiones celestiales, como Pablo afirma en otra de sus cartas, y esta posición nos garantiza autoridad sobre cualquier estrategia del maligno. En lugar de temer, oramos con valentía. En lugar de huir, permanecemos firmes. La cruz nos equipa para resistir con confianza. Por lo tanto, al escribir a los colosenses, Pablo reorienta su enfoque hacia la realidad de la cruz como el centro de toda autoridad espiritual. Ninguna filosofía, tradición o enseñanza puede compararse al poder del sacrificio de Jesús. Todo intento de retorno a la esclavitud espiritual es anulado por el triunfo ya garantizado. Y esta es la base que sostiene la vida cristiana, la certeza de que en la cruz todo ya ha sido consumado. La transformación que el Evangelio promueve en la vida del creyente es profunda y radical. En su carta a los colosenses, Pablo afirma que al recibir a Cristo, los fieles fueron sepultados con Él en el bautismo y también resucitados juntamente con Él por la fe, como está registrado en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Este lenguaje no es meramente simbólico, apunta a una nueva realidad espiritual. El nuevo nacimiento rompe con los antiguos sistemas, valores y estructuras espirituales. La vida anterior, moldeada por las tradiciones humanas y por la esclavitud del pecado, queda atrás y una nueva identidad es asumida, fundamentada en la gracia. Esta ruptura no es solo personal, tiene implicaciones cósmicas. El creyente, al nacer de nuevo, es transferido del imperio de las tinieblas al reino del Hijo amado, como Pablo ya había dicho anteriormente en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Este desplazamiento espiritual cambia su posición, su misión y su manera de ver el mundo. Las estructuras religiosas que antes lo mantenían ya no tienen dominio. Las filosofías vacías, los rituales sin vida y los preceptos meramente humanos pierden su influencia.
Lo que pasa a regir la vida del discípulo es el señorío de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El nuevo nacimiento es también una muerte. La antigua naturaleza, con sus deseos e inclinaciones, es crucificada con Cristo. No hay forma de coexistir entre los dos sistemas. Se vive por la carne o se vive por el Espíritu. Esta verdad era esencial para los colosenses, que estaban siendo presionados a retornar a prácticas que pertenecían al viejo hombre. Pablo les recuerda que, al ser vivificados en Cristo, tuvieron sus pecados perdonados y fueron liberados del pagaré que era contra ellos. La gracia no solo redime, transforma, y donde hay transformación genuina, no hay espacio para retrocesos religiosos. Vivir como nueva criatura es un acto continuo de separación de lo que es terreno. La ruptura promovida por el nuevo nacimiento exige decisiones diarias. Los colosenses necesitaban entender que permanecer en Cristo significaba renunciar a cualquier elemento que pretendiera rivalizar con su autoridad. No había compatibilidad entre el nuevo camino y los viejos moldes. Pablo, al enfatizar esto, no solo estaba enseñando, sino protegiendo a la iglesia de una recaída espiritual disfrazada de devoción. Esta verdad sigue siendo un divisor de aguas para la iglesia contemporánea. En un mundo que insiste en mezclar elementos de la fe con modas, tradiciones e ideologías humanas, el nuevo nacimiento sigue siendo la única frontera que separa la luz de las tinieblas. Aquel que ha nacido de nuevo no solo ha cambiado de comportamiento, ha cambiado de naturaleza, de sistema, de dirección. Y a partir de esta nueva vida, todo necesita ser reinterpretado a la luz de la cruz. Después de afirmar que los colosenses fueron resucitados con Cristo, Pablo conduce a sus lectores a una aplicación práctica de esta nueva identidad. Él escribe: «Vestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados», como encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Esta exhortación revela que la lucha contra las herejías no es solo teológica, es vivencial. La manera en que el cristiano vive es una poderosa refutación contra doctrinas falsas. El estilo de vida del nuevo hombre, caracterizado por misericordia, humildad, mansedumbre y paciencia, es la evidencia visible de la verdad del Evangelio. Esta nueva vestimenta no es opcional ni superficial. Es un cambio que comienza en el corazón y desborda en acciones concretas. Pablo muestra que la fe en Cristo necesita expresarse en relaciones restauradas, actitudes coherentes y una conducta marcada por el amor, que es el vínculo de la perfección, conforme él mismo afirma. Esto contrasta fuertemente con las herejías que enfatizaban apariencias religiosas, rituales y experiencias místicas desconectadas de la práctica de la justicia. El nuevo hombre no se define por lo que evita, sino por lo que promueve: paz, perdón, unidad y comunión. Vestirse del nuevo hombre también implica rejeitar todo lo que pertenece a la vieja naturaleza. Pablo menciona actitudes como ira, malicia, blasfemia y lenguaje grosero, que deben ser abandonadas por aquellos que ahora viven en Cristo. Este proceso de renovación constante evidencia que la fe cristiana no se limita a lo que se cree, sino que se manifiesta en la manera en que se vive. El Evangelio no crea solo teólogos, forma discípulos que testifican la verdad con sus actitudes día tras día. Y esto, más que cualquier argumento, deshace el poder de las mentiras doctrinales. Otro punto central en esta enseñanza de Pablo es la énfasis en la colectividad. El nuevo hombre es parte de un cuerpo, donde no hay más división entre griegos y judíos, circuncisos e incircuncisos, bárbaros, citas, esclavos o libres. En otras palabras, la nueva vida en Cristo elimina las barreras levantadas por sistemas religiosos o culturales.
Esto desmonta cualquier estructura de poder espiritual basada en exclusividad o mérito humano. En Cristo, todos son igualmente amados, redimidos y llamados a vivir una nueva realidad. Por lo tanto, al instruir a los colosenses sobre la necesidad de vestirse del nuevo hombre, Pablo los equipa no solo para resistir a las herejías, sino para vivir de tal manera que se conviertan ellos mismos en proclamadores de la verdad. El estilo de vida del creyente es una de las armas más eficaces en la lucha espiritual. Cuando la conducta está alineada con la identidad en Cristo, las mentiras no encuentran terreno fértil para prosperar. Entre los recursos espirituales que Pablo presenta a los colosenses para resistir a las herejías, la oración ocupa un lugar destacado. En Colosenses capítulo 4, versículo 2, él exhorta: «Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias». Esta no es una instrucción genérica, sino un llamado estratégico para un pueblo que enfrentaba amenazas espirituales veladas. La oración, en este contexto, no es solo un momento devocional, sino un acto de guerra espiritual silenciosa y eficaz. Es en la oración donde la Iglesia discierne, resiste y prevalece. La oración fortalece el entendimiento espiritual, agudiza el discernimiento y protege el corazón contra los engaños sutiles que parecían abundar en Colosas. Al mantenerse en constante comunión con Dios, los fieles podrían reconocer rápidamente aquello que no procedía del Espíritu. La vigilancia mencionada por Pablo es una invitación a la atención constante, un estado de preparación que no permite que ideas extrañas se instalen en la mente o en el corazón. Es en la presencia de Dios donde la verdad se sedimenta y los ruidos del engaño pierden fuerza. Además, la oración nutre la gratitud, un elemento fundamental en la lucha espiritual. Cuando el corazón es agradecido, se vuelve menos susceptible a las insinuaciones de que algo aún falta, de que el Evangelio necesita adiciones. Un espíritu agradecido reposa en la suficiencia de Cristo y rechaza los discursos que prometen más profundidad a costa de la simplicidad de la cruz. Pablo comprendía que la ingratitud era un terreno fértil para la desviación. Por eso asocia vigilancia y gratitud como claves para permanecer en la verdad. Pablo también pidió oración por sí mismo, para que tuviera puertas abiertas para anunciar el misterio de Cristo. Esto revela que la oración no solo protege, sino que también impulsa la misión. La lucha espiritual no es pasiva, implica avance, proclamación y conquista de corazones. La oración intercesora, por lo tanto, es una fuerza activa que no solo sostiene a los creyentes, sino que expande el reino. La iglesia de Colosas era llamada a orar con entendimiento, con propósito y con fe, sabiendo que Dios actúa a través de las súplicas de su pueblo. Por último, la oración coloca al creyente en alineación con el cielo. En tiempos de confusión doctrinal, restaura el enfoque, renueva la esperanza y reaviva la visión. La iglesia que ora no se doblega ante las mentiras. Permanece firme, no por su fuerza, sino porque está conectada a la fuente de toda verdad. La oración, en este sentido, es más que disciplina espiritual. Es la respiración de una iglesia viva, despierta e inquebrantable ante las trampas del enemigo. En medio del contexto de confusión espiritual y herejías disfrazadas de verdad, Pablo hace un llamado claro a la vigilancia. Él no solo instruye a los creyentes individualmente, sino que también enfatiza la responsabilidad colectiva de la Iglesia en proteger la sana doctrina. Esta vigilancia no se trata de una desconfianza constante, sino de una postura atenta, madura y fundamentada en la palabra. En Colosenses capítulo 2, versículo 4, él alerta: «Nadie os engañe con palabras persuasivas».
Esta advertencia muestra que el engaño no es siempre grotesco o evidente. Muchas veces es atractivo, bien argumentado y emocionalmente seductor. Mantener la vigilancia doctrinal requiere líderes atentos y miembros conscientes. La Iglesia necesita estar equipada, no solo con conocimiento bíblico, sino con un corazón sensible al Espíritu Santo, que testifica de la verdad. Pablo sabía que una comunidad espiritualmente desatenta se vuelve vulnerable a todo tipo de viento de doctrina. Y, en Colosas, donde el sincretismo amenazaba diluir el Evangelio, el celo por la verdad era cuestión de supervivencia espiritual. Cuando la Iglesia se acomoda, el error se infiltra silenciosamente, se instala sutilmente y, por fin, domina completamente. La vigilancia también implica confrontación amorosa. Cuando ideas distorsionadas surgen, es necesario que hermanos maduros se levanten para corregirlas con firmeza y mansedumbre. Pablo no se silenció ante el error, sino que usó su autoridad espiritual para restaurar la verdad con claridad. Esta es la postura que la Iglesia necesita adoptar: no agresividad, sino firmeza; no juicio, sino celo por la pureza del Evangelio. El silencio cómplice ante enseñanzas nocivas compromete la salud espiritual de la comunidad y pone en riesgo a los más débiles en la fe. Además, la vigilancia doctrinal se alimenta de la constante exposición a la palabra. Iglesias que priorizan la enseñanza bíblica sólida están naturalmente más protegidas contra el error. Pablo demostraba esta preocupación al enseñar y orar para que los creyentes fueran llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría y entendimiento espiritual, como él escribió en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Este conocimiento no es solo intelectual. Él moldea el corazón, renueva la mente y transforma la vida. Una iglesia instruida es una iglesia vigilante. La vigilancia doctrinal, por lo tanto, no es tarea de pocos. Es una cultura que necesita ser cultivada por todos. Una comunidad que ama la verdad y que la defiende con gracia y sabiduría se convierte en una fortaleza contra los ataques del engaño. Y, más que preservar un sistema de creencias, protege vidas, conserva el testimonio de Cristo y se mantiene viva como faro en medio de las tinieblas de la confusión espiritual. En la lucha contra las herejías que amenazaban a la iglesia de Colosas, Pablo no solo escribió una carta teológica. Él reconoció y valoró el papel de aquellos que lideraban esa comunidad local. Un nombre se destaca: Epafras, mencionado en Colosenses capítulo 1, versículo 7, como fiel ministro de Cristo, que había enseñado el Evangelio a los colosenses. Más adelante, en Colosenses capítulo 4, versículo 12, Pablo afirma que Epafras siempre lucha por vosotros en oraciones, mostrando que el líder espiritual no solo enseña, sino que intercede, protege y sirve como un guardián de la verdad. El liderazgo pastoral no es un cargo, sino un llamado. En tiempos de confusión doctrinal, el pastor asume el papel de centinela. Necesita ser profundo en las Escrituras, sensible al Espíritu y comprometido con la edificación del rebaño. La enseñanza sólida es el primer muro de protección contra el error. Cuando la iglesia es alimentada con doctrina sana, los creyentes ganan estructura espiritual para reconocer y rechazar la enseñanza falsa. Pablo sabía que el antídoto al engaño comienza en el púlpito, con líderes que proclaman la verdad con valentía y humildad. El ejemplo de Epafras también revela que el ministerio pastoral eficaz es marcado por oración constante y celo genuino por las almas. Él no era solo un buen orador o un organizador competente, sino alguien que se ponía en la brecha por sus hermanos. Esta combinación entre enseñanza fiel e intercesión persistente es poderosa. El pastor que solo habla pero no ora se convierte en técnico. El que ora
pero no enseña con profundidad, se vuelve vulnerable al misticismo. El equilibrio entre estos dos elementos genera un liderazgo estable y fructífero. La Iglesia necesita valorar y apoyar a sus líderes espirituales fieles. En muchos contextos, los pastores han sido sobrecargados con demandas administrativas o presionados por expectativas que poco tienen que ver con su misión esencial: predicar la palabra y pastorear el rebaño. Pablo no midió elogios al servicio de Epafras, reconociendo en él a un verdadero guerrero espiritual. Esto nos enseña que los pastores no son solo figuras religiosas, son columnas que sostienen la verdad en medio de la inestabilidad del mundo espiritual. Invertir en liderazgo saludable y enseñanza bíblica profunda es una de las formas más eficaces de proteger a la Iglesia. Pastores firmes en la palabra, con carácter irreprensible y corazón pastoral, son bendiciones incalculables para la comunidad. No solo alimentan, protegen, y cuando la verdad es enseñada con claridad y vivida con integridad, las herejías pierden fuerza y la Iglesia se convierte en una casa edificada sobre la roca. Aunque fue escrita hace casi 2000 años, la carta a los Colosenses continúa tan actual como el escenario que nos rodea hoy. Vivimos en una época marcada por exceso de información y escasez de discernimiento. Hay muchas voces disputando atención, innumerables verdades siendo proclamadas y un ambiente espiritual que en muchos aspectos se asemeja al de Colosas. El llamado de Pablo, por lo tanto, resuena como un eco necesario. Cristo debe permanecer en el centro de todo. La Iglesia contemporánea necesita resistir el atractivo de las novedades espirituales y regresar al fundamento de la fe genuina. Mantener a Cristo en el centro exige valentía. Es más fácil seguir la corriente cultural, adoptar prácticas populares o suavizar el Evangelio para hacerlo más aceptable. Pero Pablo nos muestra que la verdad no se moldea a las preferencias humanas. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, él exhorta: la palabra de Cristo habite en vosotros ricamente. Esto implica una relación profunda con las Escrituras, un corazón dispuesto a ser moldeado por ellas y una vida que refleje la sabiduría que viene de lo alto. No basta conocer la verdad, es preciso vivirla con integridad y valentía. Hoy como ayer, las herejías no se presentan con etiquetas obvias. Vienen envueltas en espiritualidad, marketing religioso, discursos emocionales y hasta filantropía. Por eso, más que nunca, la Iglesia necesita de madurez. Los creyentes deben crecer en conocimiento, permanecer firmes en la fe y cultivar una espiritualidad saludable, centrada en la cruz, en el amor y en la verdad. Esto no sucede por casualidad. Exige intencionalidad, comunión con los santos, oración constante y enseñanza sólida. La lucha espiritual descrita en Colosenses no es algo distante de nuestra realidad. Aún enfrentamos principados que intentan desviarnos de la centralidad de Cristo. Aún hay filosofías humanas que se disfrazan de evangelio. Aún hay presión para adaptar la fe a las demandas culturales. Pero como Pablo enseñó, tenemos en Cristo todo lo que necesitamos. Él nos basta. Él es suficiente. Él es el fundamento inquebrantable de toda vida piadosa. La carta a los Colosenses nos desafía a vivir con discernimiento, firmeza y pasión por la verdad. No como quien solo reacciona al error, sino como quien construye con fidelidad. La lucha espiritual continúa, pero también continúa la victoria de la cruz. Y quien permanece en Cristo, cimentado en la palabra, no solo resiste, él florece en medio del caos, como testigo vivo de la verdad que libera. Al escuchar todo esto, muchas personas recuerdan las luchas que ya han enfrentado por la fe. Si alguna parte de este mensaje trajo claridad a su corazón, comparta en los comentarios.
Su experiencia puede fortalecer a alguien. Aproveche también para enviar este video a un amigo que valora la verdad bíblica. Y para continuar recibiendo contenidos que edifican con seriedad y profundidad, inscríbase en el canal. Su presencia aquí hace toda la diferencia. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Yeah.